Buenos días, profesor Rafael. Seguramente en algún momento usted ha navegado por un sitio web que le pareció interesante, pero al regresar semanas o meses después notó que todo seguía igual. Las mismas imágenes, los mismos textos, no hay novedades y da una sensación y comienza a generar un desinterés, la percepción de que ese sitio está abandonado y que nunca lo actualizan, como si fuera un restaurante que nunca cambia el menú. Esto hace que los usuarios pierdan el interés y dejen de regresar al sitio. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con mi sitio web y por eso decidí convertirlo en mi tema de proyecto de grado, el cual he titulado Desarrollo de un sistema de gestión de base de datos mediante procesos ETL para la optimización de la información en el directorio usme.com. Mi nombre es Edwin Daniel Ceballos Astoque, estudiante de la especialización en ciencia de datos y analítica, y también soy el fundador del sitio web directoriousme.com, que es un sitio web que busca conectar la comunidad con los diferentes servicios, negocios y emprendimientos. Todo esto exclusivamente en la localidad Quinta de Usme, en la ciudad de Bogotá. Y actualmente el sitio no ha tenido evolución de contenido. En casi 2 años no se han podido tomar decisiones estratégicas muy claras, porque no existe una consolidación de los datos reales. Cada vez que se requiere un reporte, puede tardar días, puede que no quede bien, no hay un soporte de lo que se está haciendo, está bien. Por esa razón se planteó el siguiente objetivo general, que es desarrollar un sistema de gestión de base de datos para consolidar y analizar la información del directorio usme.com mediante herramientas tecnológicas con el fin de mejorar su organización y uso eficiente. Esto nos lleva a tener tres objetivos específicos. Diseñar la arquitectura del sistema de base de datos a partir del análisis de las fuentes de información del directorio usme.com con el fin de estructurar adecuadamente los datos que serán integrados. El segundo, implementar el proceso ETL utilizando herramientas tecnológicas especializadas para extraer, transformar y cargar eficientemente la información en la base de datos centralizada. Y el tercero, desarrollar funcionalidades de consulta y análisis de datos a través de las interfaces interactivas y visualizaciones para facilitar el acceso a la información consolidada. Para lograr estos objetivos se utilizó la metodología CRISDN. Es ampliamente adoptada en proyectos de ciencia de datos, especialmente en minería de datos. Aunque en este caso no se construyen modelos predictivos, la estructura CRISDN resulta ideal para organizar y gestionar todo el ciclo de la vida de los datos. Esta metodología se compone de 6 fases: comprensión del negocio y de los datos, preparación de los datos para un modelado, luego la evaluación, finalmente la implementación. Para que un negocio pueda tener su página en el sitio del directoriosme.com, debe enviar información personal de contacto y los datos comerciales. Pero históricamente estos datos han sido almacenados en un archivo de Google Sheet que contiene múltiples hojas. Podemos ver que hay hasta 3, 4 entidades en una sola hoja de cálculo. No hay una relación, claves primarias, IDs que identifique cada campo, cada variable. Y también tenemos fuentes externas como Google Analytics que se descarga información y encontramos que no hay un tipo de fecha consolidada con lo que se tiene internamente. Aunque desde Google se bajan mejor los formatos, no hay todavía esa forma de cruzarlos con los que se tienen internamente. El análisis exploratorio evidenció que hay columnas incompletas, que no hay una consistencia en el tipo de dato, en los formatos que se usan, como el de fecha. Internamente se maneja un tipo de fecha y los que se descargan de Google Analytics tienen otro tipo de fecha. No hay datos normalizados. Ante esta problemática se inició un proceso de revisión de entidad por entidad para que cada fuente pudiera ser analizada. Para ello se creó una ficha técnica en la cual se podía ver cuál era la herramienta de descarga, cuál era su fuente, cuáles eran los problemas que se detectaban y cuál era la acción correctiva que se iba a aplicar en la siguiente fase. Posteriormente, se asignaron nombres a las tablas, una nomenclatura que sea coherente y fácil de leer y escalable.
Esta nomenclatura tiene tres partes: un prefijo, una fuente y un tema. Por ejemplo, si tenemos una tabla de datos personales, su nomenclatura sería REG, que sería registros, son datos, y quedaría como tema si son datos personales, comerciales, de empleados o proveedores. Importante no utilizar en las nomenclaturas de la tabla palabras como all, new, B1, B2 o el nombre de quien hizo la tabla. Ya con esta estructura se pudo crear el diagrama de entidad relacional para así poder crear físicamente la base de datos. Aquí podemos ver cómo quedó la estructura de datos comerciales, de datos personales, de barrio. Y también se identificó que debíamos tener tablas intermedias por la relación de uno a muchos. Por ejemplo, un registro puede tener muchas categorías, puede tener muchos métodos de pago. Se estructuró también cómo debería quedar las tablas de las fuentes externas que se descargan, como la de Google Analytics o de Google Search Console. Una vez construida la base de datos, se logra cumplir el primer objetivo específico del proyecto: diseñar una arquitectura estructurada de base de datos. Este avance sienta las bases para automatizar el flujo de información y mejorar la calidad y disponibilidad de los datos para futuras consultas y análisis. Después de tener la base de datos relacional físicamente en MySQL, se decidió que debía tenerse una única fuente de información. Por eso se construyó un formulario, el cual es el que se comparte para que las personas puedan registrar su negocio. Este formulario tiene datos comerciales públicos y datos personales de contacto. Una vez lo diligencian, esa información viaja a un Google Sheet y también se desarrolló en Python un script para el proceso de ETL. Entonces, cuando se inicia el proceso de ETL, comienza a llamar las APIs con la información que se quiere trabajar. En este caso, del formulario, llama a la API de Google Sheet y comienza el proceso de limpiado de datos, que no haya caracteres especiales, dobles espacios, que se mantenga las minúsculas, que se conecte luego al MySQL, y todo ese proceso lo que va a hacer es que coge cada información, cada columna del formulario, y va a comenzar a separarla para enviarla a las tablas correspondientes. Si son datos comerciales, si son datos personales, si es de una tabla intermedia, el barrio. Esto va a generar un correo con las notificaciones de qué fue lo que se ingresó en MySQL, en la base de datos. Pero este proceso se va a ejecutar todos los días a las 0 horas con 1 minuto automáticamente. Esto es gracias al programador de tareas de Windows. Cuando se ejecuta, automáticamente va a enviar el correo donde nos da información de cuántos son los registros insertados, en datos de personas, comerciales, métodos de pago, o si hay alguna alerta que hay que entrar a revisar a detalle. Con esto, llegamos a cumplir el objetivo número 2: implementar un proceso de teleautomatizado y eficiente utilizando herramientas tecnológicas como Python. Como ya se tiene la base de datos en MySQL, ya se tiene un proceso de teleautomatizado. Ahora el paso siguiente del directorio usme.com como negocio es coger la información de ese registro y subirla a la página para crear un perfil, y se crea una página de ese registro. No todos los días se va a poder realizar este procedimiento. Entonces se dejó un procedimiento almacenado en el cual solo hay que dejar dos parámetros, una entrada y una salida, que es la fecha. Con esto vamos a consultar, por ejemplo, un fin de semana, quiénes fueron los que se registraron, y hacer el proceso de crear su página de perfil. Una vez que se crea esa página de perfil, se genera una URL. Esta URL se tiene que cargar a la base de datos, por lo cual se creó otro procedimiento almacenado donde se coloca el ID comercial, la página de destino, la URL, qué tipo de página, si es una comercial o una institucional. Y así evitamos que haya errores al introducir o al ingresar información. MySQL tiene un plus, y es que se puede vincular con otras herramientas, y en este caso con Power BI. Como ya hemos realizado algunos procedimientos almacenados, también podemos dejar algunas consultas o pistas establecidas.
Conectándonos con Power BI, vamos a poder ver gráficamente esas consultas que se hagan. Podemos ver el porcentaje por categoría, las sesiones de usuarios por barrio, algo que antes no se podía hacer. Se puede filtrar por año, por mes, por día. Esto es una evolución total a lo que se tenía en el directorio.com porque este tipo de gráficos y dinámicas en el análisis de la información no estaba implementada. Esto hace que cumplamos el tercer objetivo, que era desarrollar funcionalidades de consulta y análisis a través de las interfaces interactivas. Sí. Luego de alcanzar los tres objetivos, la construcción de una base de datos, un proceso de automatizado y poder realizar consultas y graficarlas en una herramienta como Power BI, ahora realizamos una evaluación de cómo estaba la situación al iniciar y cuál fue el resultado alcanzado. Entre ellos destacamos que antes no había una organización de los datos y ahora hay un modelo relacional normalizado con claves primarias y foráneas. El ingreso de la información era manual, ahora es automático con procesos de ETL. Generar un reporte puede ser de 5 a 7 días y no era garantía de que quedara bien. Ahora se puede tomar 2 horas promedio entre hacer la consulta y decir qué gráfico representa mejor esa consulta en Power BI. Desde el punto de vista técnico, se pudo verificar que las claves primarias y foráneas están correctamente definidas, que este sistema es escalable y permite la inserción continua de registros mediante el proceso de TL. Y desde el punto de vista funcional, se confirma que el modelo responde correctamente a las necesidades del directorismo.com, permite almacenar información organizada y detallada y soporta consultas eficientes de múltiples tablas, que pueden ser de fuentes internas o de fuentes externas. Con esta evaluación podemos determinar que se puede poner en marcha el sistema, que es funcional, que es escalable y en consecuencia que se puede dar paso a la siguiente fase del proyecto que corresponde a la implementación final del sistema. La implementación del sistema de gestión de datos se realizó en un entorno local controlado. Se utilizó un equipo operativo Windows 8, 8 GB de memoria RAM y el gestor de base de datos MySQL 8.0 operado a través de MySQL Workbench. Fueron 25 tablas creadas en total. Hay 2 procedimientos almacenados, pero se pueden crear muchos más y más de 5 consultas que se pueden graficar y manipular dinámicamente desde Power BI. Esta arquitectura fue construida para permitir capturar, transformar, validar y explotar datos provenientes de diversas fuentes. Todo este proceso ha sido diseñado garantizando la integridad, la trazabilidad y la utilidad de la información para la organización. En conjunto, esta arquitectura se consolida como el eje central del sistema, aportando una solución sostenible, escalable y alineada con los fines estratégicos del sitio web y con la misión del directorio.com como plataforma de alcance comunitario.